Ya. Voy a mutear aquí a todos, como me dijeron. No sé quién me dio la recomendación, muchas gracias. Y vamos. Mm, mm, mm. Ya. ¿Ven todo bien la pantalla? ¿Se compartió bien? Sí. Súper. Ya. Ese es el tema. Me va a ir llegando aquí personas que quieren entrar. Vamos a tener que ir haciendo estas pausitas, pero nada que hacer. Es lo que nos pasa a los chilenos con las puntualidades. Pero bueno, estas charlas, como les decía, muchas gracias a todas las personas por estar aquí, por su interés, ya, por darme parte de su tiempo para poder compartirles esto que he estado estudiando, escribiendo, haciendo de alguna forma un pequeño modelo teórico para poder expresar lo que yo en el fondo he podido ver tanto en lo que he estudiado, así también como en la práctica y desde los mundos que yo en verdad me he formado. Yo estudié psicología en la USACH, soy terapeuta transpersonal de la Escuela Humanista Argentina, estudié terapia de sonido en Nepal, en Kathmandu Center of Healing, y estudié música también. Entonces yo creo que eh, esta formación que yo me he creado apunta justamente, yo siento, al trabajo que ahora estoy realizando, que tiene que ver con esto, con la integración, con poder entender aspectos psicológicos, anímicos, energéticos, desde un punto de vista desde la teoría musical, que es algo bien extraño, porque por lo general no se explica así, no se enseña así. El tema de los chakras se enseña como, bueno, tal nota, tal chakra, tal tales notas en conjuntas podrían reflejar tal aspecto, etcétera. Entonces vamos a partir desde lo básico, desde cero, ¿ya? ¿Qué es la música? ¿Ya? Y esto es finalmente lo que vamos a tratar de explicar un poco, que este es un diagrama que yo realicé para poder explicar de alguna forma toda la idea que yo he tenido respecto a la interrelación de los chakras. Entonces, para entender lo que vamos a hablar hoy día, esto es lo que finalmente, para todo lo que voy a hablar va a ser para llegar a esto, para llegar a este diagrama, a este cuadro, que algunos me han dicho, oye, es como el eneagrama. Sí, se parece, pero aquí más que nada están las notas del piano, las blancas. ¿Ya? No, aquí yo para explicarlo de una forma más para partir, no incluir los sostenidos, las notas bemoles, netamente una escala de do mayor jónico, que se podría llamar, que es la escala natural de mayor. ¿Ya? Entonces aquí tendríamos que preguntarnos para partir, ¿qué es la música? ¿Ya? ¿Qué es la música? Aquí podemos ver cómo la gente vive la música, ¿cierto? Con pasión, cuando uno va a un concierto, o lo teórico, las partituras musicales, o aquí esta imagen que la encontré y me pareció bien, también se hace chistes, se hacen memes de esto, de los músicos del Titanic, pero habla también de una entrega que tiene el músico a la obra. Eh, Hay algo que es la pasión que te genera la música, el el estudio musical, que las personas que han estudiado o que están estudiando música sabrán que el estudio de la música es muy teórico, pero a la vez inmediatamente es práctico. Uno cuando empieza a estudiar una obra musical, a leer una partitura o a leer una tablatura, tú inmediatamente tienes que eso teórico que estás leyendo ahí, ponerlo en práctica, ya sea en la guitarra, ya sea en el piano, ya sea cantando, es algo que es dual. Tiene que interpretarse, tiene que decantar en algo, ¿ya? Entonces, la música, ¿cómo nosotros la podríamos definir? ¿O cómo se define? Por lo general, la música es el arte de organizar de manera lógica y sensible una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos, ¿ya?
Entonces la música es un arte, ¿ya? Que expresa, en el sentido de expresar, expresa sentimientos, expresa momentos, y tiene principios fundamentales en lo que está estructurada la música. La música, cuando uno la estudia en la universidad o en un instituto, siempre hay ramos que son de melodía, ¿ya? Aprender a leer un solfeo rítmico, entender qué son las negras, la melodía, entender las negras en el pentagrama, ¿cierto? Ver dónde están. La armonía, que tiene que ver con los acordes, y el ritmo, que tiene que ver con lo que te lleva, el pulso. Entonces, esos son de alguna forma el tridente que principalmente estructura la música. Mauro de María, que es un compositor, un profesor, músico argentino, tiene una clasificación muy minuciosa de estos aspectos y de otros más. El timbre del instrumento, el volumen sonoro, también lo incluye dentro de esto, pero los principales son estos: melodía, armonía y ritmo. Eso estructura la música. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la melodía? ¿Qué es la armonía? ¿Qué es el ritmo? Vamos a partir por el ritmo, definiendo, ¿ya? Siempre a mí me gusta ir definiendo desde lo más general a, a lo que nos va a convocar hoy día, que es entonces definir los conceptos con los que vamos a trabajar. El ritmo, este elemento es el que vincula la música con el tiempo, ¿ya? Permitiéndole transmitir cierta emoción dependiendo de la vertiginosidad, la acidez o las formas con que los anteriores elementos se manifiestan. Estrictamente hablando, el ritmo no es más que los patrones existentes en la sucesión de los sonidos, la combinación específica de figura y silencio que componen la música. El ritmo entonces es lo que nos lleva. Cuando uno, por ejemplo, está escuchando una canción, siempre a mí los profesores en la escuela me decían, ya, ¿cuál es el pulso de este tema? ¿Dónde está el pulso? ¿Cuál es la negra? Y me decían, para identificar esto, siéntelo en el pie. Esto se siente. Esto, cualquier persona, los niños, si es que se ponen a sentirlo, van a llevar. Cuando uno está escuchando una canción, eso que te mueve, ya, ahí está el pulso. Entonces, si es algo que te mueve instintivamente, ¿podríamos relacionar quizás el pulso con algo instintivo? ¿Ya? Por eso aquí abajo pongo, el ritmo estará relacionado de alguna forma con la pulsión, el pulso, con lo instintivo, y aquí uno ya puede empezar a hacer algunas asociaciones, ¿ya? La música, el ritmo, si es que uno se imagina, por ejemplo, yo me pongo a pensar en la antigüedad, hace 10.000, 15.000 años, cuando no habían instrumentos como tal, pero habían piedras, pum, y se podía empezar a hacer un ritmo, aplaudir, sentir el corazón, algo instintivo, algo que te mueve. Lo que mueve la música, lo que mueve en un primera instancia todo es el ritmo, ¿ya? Entonces, este concepto musicalmente de ritmo, yo lo asocio, y algunas escuelas o algunas posturas desde la musicoterapia también la asocian con un patrón más pulsional, más instintivo. Por eso es que el ritmo no se piensa. Tú no piensas en bailar, tú bailas nomás, te dicen. Si es que los bailarines, yo tengo hartos amigos bailarines, bailarinas, que te dicen, oye, ¿cómo puedo bailar? Baila, no lo pienses, no hay que pensarlo, hay que sentirlo, ¿ya? Es algo instintivo, que es el movimiento. Entonces, el ritmo, de alguna forma, se va a asociar con esto pulsionar, con esto instintivo. ¿Qué es lo que pasa con la melodía? ¿Qué es la melodía? La melodía se refiere al conjunto de sonidos que dentro de un mismo ámbito sonoro, ya eso tiene que ver con la escala que estemos tocando, suenan sucesivamente, o sea, uno después de otro, y que al percibirse como una unidad completa de sonido, posee identidad y significado propio. En ella tiene cabida los silencios, sirviendo de pausa en el discurso de la melodía, e incluso puede haber dos o más melodías simultáneas y eso conforma lo que se llama un contrapunto, ¿ya? ¿Será que la melodía hay una pulsión, hay un movimiento? ¿Pero qué surge después de un movimiento, de un instinto?
Imagínense lo mismo, hace 15.000 años, alguien empieza a vocalizar algo, a hacer una melodía con la voz, a cantar, ¿ya? El canto es la melodía. El cántico, cuando una mamá está arrullando a un hijo y le está entonando una canción, es una melodía. Na, 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 na. Esa es la melodía, ¿ya? Y puede ser que esta melodía, tal como el ritmo representa a lo pulsional, ¿cierto? El instinto, lo animal, el ir para allá instintivamente, la melodía tiene que ver con las emociones, ¿ya? Pónganse a pensar de repente cuando han ido a algún concierto, escuchan a alguien cantar en un concierto y se apaga toda la banda. No queda ningún instrumento sonando y se pone a cantar el vocalista solo. Fíjense la conexión emocional que provoca eso, el escuchar la voz. O las películas, cuando de repente alguien está en medio de mucha gente y se pone a cantar, estremece. Algo pasa emocionalmente, ¿ya? Entonces la melodía se podría asociar con esto que te lleva algo emocional que surge también espontáneamente, pero desde un sentir. Si es que estoy triste, mis melodías van a ser melancólicas, mi hablar va a ser melancólico. Si es que estoy feliz, si es que estoy eufórico, mi hablar va a ser más fuerte, con más ritmo, con más movimiento. Entonces, de alguna forma, la melodía uno lo podría asociar con las emociones. ¿Por qué no la armonía, que es lo que viene ahora? La armonía, por definición, en este caso nos referimos al efecto que resulta al combinar dos o más notas musicales, ¿ya? Y que pueden llegar a ser más o menos gratas al oído o más o menos armónicas. Un conjunto de sonidos concordantes constituyen un acorde. Esto lo vamos a ver. Y se reproducen todos al mismo tiempo, ¿ya? Entonces la armonía es poder acompañar una nota con otras dos notas al menos, o una nota al menos, que suenen bien, que suenen armónicas, o que puedan sonar no tan armónicas, que suenen un poco disonantes. La armonía musical, entonces, va a ser cómo nosotros estructuramos, ¿ya?, una nota musical para que suene bien en conjunto. Por eso yo pregunto aquí, ¿será que las armonías, tal como el ritmo representa lo pulsional, porque eso no se piensa, se llega y se actúa, tú no piensas en bailar, va y te pones a bailar? La melodía es la emoción que te lleva, cuando uno toma una decisión, es la emoción por lo general la que te va a invitar a seguir una decisión. Pero ¿qué pasa con el mundo mental? El mundo mental tiene que ver mucho más con una estructura, con estructuras mentales, con cómo nosotros configuramos o entendemos culturalmente, socialmente, familiarmente la realidad. Entonces es una construcción. La cultura es una construcción social. El lenguaje es una construcción social que tiene normas, tiene reglas, tal como la armonía musical, ¿ya? Porque la armonía musical es esto, es combinar dos o más notas musicales que puedan llegar a sonar grato al oído. Si es que uno combina notas en específico, te van a sonar bien culturalmente. Si es que uno junta notas específicas, pueden llegar a sonar mal culturalmente también. Entonces, por ese motivo, yo pienso que la armonía musical, esta estructura de hacer que dos notas suenen bien, también es muy cultural, tal como lo es nuestra psicología, nuestras ciencias que responden a la cultura en la que uno está inserto. Nuestra música es muy diferente a la música india, por ejemplo. Pero en la India nuestra música puede que suene extraña, ya es porque culturalmente se responde en el fondo a cómo uno estructuró cómo se estructura la cultura, también cómo se estructura la armonía musical. Por eso yo les digo
El ritmo tiene que ver con lo pulsional, con lo que nos mueve. La melodía es la emoción. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde te lleva tu corazón, tus sentimientos? Pero la armonía ya es una construcción un poco más compleja. Ya hay que pensar un poco más. Mire, ¿qué notas suenan bien con esta? En una primera instancia, no surge quizás una armonía como tal. Si volvemos al ejemplo de estar hace 15.000 años, quizás partió una persona cantando, ¿ya? Haciendo una canción, y después se lo sumaron otras y empezaron a hacer voces, distintas notas que podían sonar bien o mal, y ahí fueron adaptándolas. Entonces la armonía musical es un paso posterior a la melodía, siento yo. Y un poco posterior, porque en verdad están las dos muy ligadas, ¿ya? Estos tres puntos, la armonía, el ritmo y la melodía, son cosas que uno escucha mezcladas. Uno hace una separación aquí teórica para tratar de entenderla, pero en verdad cuando uno escucha la canción, uno no escucha una melodía aparte de la armonía, o no escucha el ritmo, está todo mezclado, está todo ligado, tal como nosotros, como seres humanos, cuando hacemos una acción, tenemos mezclado nuestro instinto, nuestro mundo racional y nuestro mundo emocional también, ¿ya? Nosotros no vamos a una situación, por ejemplo, si es que nos gusta una persona, no vamos solamente con nuestro sentir, a hablarle a la persona, vamos con el nerviosismo, vamos con nuestra estructura mental de lo que nos dijeron cómo debíamos acercarnos a la persona. Vamos con lo pulsional, con lo que nos motiva, con lo animal. Entonces también, tal como la música, nosotros anímicamente funcionamos entrelazados, la emoción, la mente, la pulsión, es toda una mezcla, tal como la música, ¿ya? Y fíjense este término. Yo una noche me estaba desvelado pensando, decía, mira la armonía musical, este ramo, y me puse a pensar, oye, y cuando uno hace sonidoterapia o Reiki o cualquiera terapia complementaria donde se trabaja energéticamente los chakras, por ejemplo, uno va y dice, oye, me voy a hacer una armonización de chakras, ¿ya? Y claro, uno piensa ya una armonización que te alinean los chakras, pero fíjense, la armonización de chakras y aquí hay una palabra parecida a la música, armonía. Hay un ramo que es armonía musical. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Armonía musical, que es el poder hacer que una nota musical junto a otras suenen bien, suenen armónicas, ¿ya? Hay una armonía, un equilibrio en el sonido. Pero esta armonización musical, ¿ya? Uno también podría verlo en la misma terminología, armonización musical, cuando alguien me da está cantando, por ejemplo, hay una melodía, hay una persona cantando, y yo voy a armonizar esa canción con mi guitarra, y tengo que saber las notas correctas para que mi guitarra suene bien, suene acorde a lo que está cantando la persona, ¿ya? Entonces, energéticamente o a nivel de los chakras, es un proceso similar a esto, la armonización de chakras, la armonización musical, la armonización energética. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es que de alguna forma una persona viene con un desequilibrio, ¿ya? Tiene los chakras desequilibrados, por decirlo así, o uno mismo, y ese desequilibrio tiene que ver quizás con que tu melodía, con tu emoción, ¿ya? Aquí volvemos a lo que estamos viendo atrás. ¿Qué pasa con la emoción? Quizás si es que una persona necesita una armonización de chakras, necesita ver qué es lo que está pasando con las notas o con el mundo armónico que no está haciendo que mi melodía suene bien. ¿Me explico? Si es que yo tengo un desequilibrio de chakras, ¿alguien habló? ¿Alguien habló? No sé quién es. Ahí pueden escribir si quieren en el chat. Si yo tengo un desequilibrio, ¿ya? A nivel de los chakras y me voy a hacer una armonización de chakras, es como si una persona está cantando una canción, ¿ya?
hay una desarmonización, pero la desarmonización se va a ver en función a la persona que está tocando la guitarra. Porque si yo estoy cantando, mi melodía va a estar sonando en base a mí, solo a mí. Pero cuando yo me involucro con un otro, o con un mundo social, o con mi familia, puede ser que esa armonía, que es lo que me propone mi familia, lo que me propone mi cultura, haga que yo, que estoy cantando, suene que estoy sonando desafinado. Entonces ahí yo pienso, chuta, necesito hacer una armonización de chakras, necesito poder encajar bien en este medio, y quizás no, quizás necesitas encontrar el medio que a ti te hace sonar bien, ¿ya? Encontrar, por decirlo así, si tu melodía suena mal, si tu canción está sonando mal, quizás es porque el guitarrista no se sabe la canción y está tocando otros acordes. Sin embargo, uno piensa, pucha, estoy mal, tengo que cambiar. Pero capaz que no, capaz que la otra persona o mi entorno no está haciendo que yo suene bien, ¿ya? Entonces es interesante empezar a ver esta analogía desde la música, cómo van teniendo una cierta relación. Por eso yo ponía acá esto, armonía musical, armonización musical, armonización de chakras, armonización energética, ¿ya? Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, que me acordé. Esta es una imagen que yo una vez puse en mi Instagram, ¿ya? No sé, ahí algunas personas se recordarán de eso. eh, y yo preguntaba aquí, bueno, ¿qué nota es esta? ¿Qué nota es? ¿Ya? Y si es que yo, esta nota, yo tengo aquí el pentagrama, tengo esta notita aquí, y por lo general uno podría decir, esta nota es un mi, porque si es que yo por lo general, aquí es donde está, do, re, mi, ¿ya? Pero si es que yo no pongo La llave. la llave, el contexto, yo no sé qué nota es esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que en mi pentagrama tiene una llave de sol, quiere decir que desde la segunda línea va a ser sol, la, si para arriba, en la tercera línea, en el tercer espacio va a ser un do y así. Si es que yo tengo una llave de fa, quiere decir que la cuarta línea, desde ahí parte un fa. Si bajo un espacio va a ser un mi, re y así. Pero si yo, por ejemplo, en mi pentagrama tengo una llave de do, quiere decir que la línea del medio, desde ahí parte un do. Y el espacio que viene va a ser un re, mi, fa, etcétera. Entonces, si es que yo tengo esto, sin algo que me contextualice que es la llave, esto puede ser cualquier cosa. Hay una pluripotencialidad de opciones que podría ser esta nota. Por tanto, esta nota mi, esta nota, en verdad, en este espacio del pentagrama, si es que yo le antepongo una llave de sol, esto se transforma en un mi, ¿ya? Porque aquí tengo sol, bajo un espacio, fa, bajo uno más, mi. Si es que tengo la llave de fa, ¿ya? Si es que antes de esta nota, la misma, en la primera rayita, le pongo la llave de fa, esta nota se transforma en un sol, ya no es un mi. ¿Por qué? Porque cambió esto. Finalmente, si es que yo le pongo aquí antes de la nota, la llave de do, esta nota se transforma en un fa, ¿ya? Y esto, en verdad, los músicos, claro, se entiende, pero ¿cómo podemos relacionarlo esto con nosotros, con nuestra vivencia? No netamente desde la música, que esto es obvio, como decían ahí, necesitamos tener un contexto para entender qué es lo que está pasando acá, qué nota es. Si es que a un músico tú le pasas esto, una partitura sin llave, te la rompe en mil pedazos, o te la tira por la cabeza, como, ¿qué me estás pasando? ¿Ya? Entonces necesito un contexto. Necesitamos un contexto. Nosotros funcionamos en base a un contexto. Si yo nací en Chile, soy tal nota, por ejemplo. Esa es la llave de Chile, entonces aquí soy tal, tengo tales actitudes. Si nací en Japón, quizás es otro contexto. Entonces, quizás haciendo una misma acción
estando en la misma circunstancia que todas, va a cambiar porque yo también cambio de contexto, ¿ya? Entonces, esto es interesante porque fíjense todos los condicionamientos. Imagínense nosotros fuéramos una nota, o nuestra emoción es una nota, aquí del pentagrama. Tenemos un condicionamiento que es la llave de sol, que es lo que vimos recién aquí, ¿cierto? Entonces esto quizás podría responder al condicionamiento cultural, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con la armadura, con estas notas aquí? Quizás este es otro condicionamiento que están puestas las notas. Este condicionamiento quizás podría estar hablando de un condicionamiento familiar, quizás, ¿ya? El ritmo quizás es un condicionamiento de cómo nosotros vivimos o cómo nos proponen que tenemos que vivir la vida, más agitada, menos agitada. Entonces, si se dan cuenta, nosotros, imagínense, fuésemos una nota o nuestra emoción fuera esto, si nosotros no le ponemos un condicionamiento previo, podría ser cualquier cosa, pero es nuestro contexto el que nos dice, mira, esto está mal, esto está bien. Entonces ahí empezamos a asociarlo con cosas que desde la sociología se habla mucho, como el contexto te determina, pero aquí desde la música es algo que siempre ha existido. Las notas no funcionan por sí solas. Si yo le quito esto, la llave de sol, la armadura musical que me determina la escala en la que van a sonar las alteraciones, el pulso, cómo voy a subdividir esto, yo no sé qué hay acá. Entonces mi familia, mi cultura, todo eso me determina cómo yo voy a vivir mi música, mi emoción, mis pensamientos, ¿ya? Entonces nosotros, tal como acá, que se ven muchos condicionamientos antes de la melodía en sí, que te dicen cómo tiene que hacer tocada esto, cómo tiene que sonar, tal cual nosotros, cómo tenemos que actuar nosotros, tenemos que responder a nuestro contexto cultural, social, que quizás es la llave de sol, llave de fa, a nuestro contexto histórico, a nuestro contexto familiar, que puede ser la armadura, a nuestro contexto personal, cómo nos autopercibimos en base a todo eso, ¿ya? Entonces, fíjense ya cómo vamos asociando más conceptos, desde la armonía, la melodía, lo rítmico, ahora con esto, de cómo entender desde la música, asociarnos a esto, un pentagrama que uno diría ya, como no tiene nada que ver, tiene todo que ver, porque nosotros somos seres que estamos inmersos, aprendemos a sonar, aprendemos a vivir, creamos nuestra realidad en base a estos contextos que son los mismos con los cuales está determinada una melodía para que suene como debe sonar, como el intérprete quiere que suene, como el que creó la canción quiere que suene, ¿ya? Entonces eso como paréntesis. Ahora bien, hablábamos acá, antes del paréntesis, ¿ya? De la armonía musical, que tenía que ver con el resultado de combinar dos o más notas musicales que pueden llegar a sonar grato al oído, ¿ya? Y eso se llama un acorde, que es lo que tenemos acá adelante. Si yo tengo una nota, para que esta nota en un contexto suene bien, ¿ya? Agradable, bien, iguales como entre comillas, para que suene bien en su contexto, yo le puedo asociar notas. Entonces, la música y teoría musical, un acorde consiste en su forma ideal, en un conjunto de tres o más notas diferentes que suenan simultáneamente y que constituyen una unidad armónica. Entonces, yo tengo una nota y le puedo agregar dos más, que eso hace un acorde triada. Vamos a hablar netamente de triadas, no nos vamos a meter con tétradas, con alteraciones, sus dos, nada de eso. Lo más simple, un acorde tétrada. ¿Qué es esto? Que una nota suene bien en conjunto a otras dos y eso responde a esto. Tengo una nota, aquí vamos a poner siempre el ejemplo desde do, que es lo más básico, do, le añado su tercera. ¿Cómo es eso? Do, re, mi, la tercera. 1, 2, 3, el mi, y le añado la quinta, desde el do. Do, re, mi, fa, sol. Entonces, un acorde primero de do mayor, va a estar constituido por la nota,
la tónica, que se llama la nota que nosotros le va a dar el nombre, que es la nota do, por la tercera, do, re, mi, el mi, y la quinta, do, re, mi, fa, sol. Entonces, un do, un mi y un sol van a darnos un acorde de do, ¿ya? Y fíjense la armonía musical. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esta es la canción de la estrellita. Estrellita, na, na, na. Acá yo tengo abajo, en el pentagrama, la melodía. Na, 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 do, sol, sol, la, sol. ¿Ya? Esa es la melodía. Y arriba me sale el acorde. El acorde que yo tengo que estar haciendo o en la guitarra o en el piano para que suene bien esta melodía. Entonces, el acorde que yo toque tiene que contener la nota que está sonando en la melodía. ¿Ya? Dentro del acorde de esto, de la tónica, tercera y quinta, tiene que estar la nota de la melodía, de lo que se está cantando. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo en la melodía una nota do, y el acorde cae también, es do. Cuando hago una nota la, el acorde cambia, porque aquí tiene que caer dentro de la nota fa. ¿Y cuáles son las notas que están dentro de un acorde de fa? Que contamos, fa, 1, contamos 3, fa, sol, la, fa, sol, la, si, do, do. Entonces el fa, el la y el do me van a hacer el acorde de fa. Por eso, si es que en la melodía yo tengo una nota la, va a sonar un acorde que está en el que se encuentra esta nota. De ahí va a sonar bien, va a sonar armónico. Si es que yo hago otra nota, va a sonar mal. Va a decir, hoy alguien se equivocó, uno lo va a sentir. O se equivocó el que está cantando, o se equivocó el que está tocando, pero algo ocurrió. Asimismo, por ejemplo, aquí en el pentagrama se está cantando una nota re, ¿ya? Y arriba yo estoy haciendo un acorde de sol. ¿Y cuáles son las notas que tiene el acorde de sol? Sol, la, si, sol, la, si, do, re. ¿Ya? Entonces el re es la quinta de este acorde. ¿Ya? Por eso suena bien, suena armónico. Entonces no es al azar, no es al azar cuando uno está cantando y los acordes que se van haciendo tienen una estructura, tienen una lógica. Esa es la lógica que nosotros vamos a ver en cuanto a los acordes. Tenemos una tónica, un acorde de do, la tercera va a ser mi, do, re, mi, y la quinta va a ser un sol, ¿cierto? Do, re, mi, fa, sol. Do, mi, sol. Ese es el acorde de do. El de re va a ser lo mismo, re, mi, fa, la tercera, y la quinta, re, mi, fa, sol, la. 5. Entonces ahí está el la. Y así es la relación que se da, que se pueden formar los acordes desde una escala de do mayor natural. Siempre teniendo en cuenta eso, no nos vamos a meter con alteraciones. Estos son los acordes que surgen si es que uno toca las notas del piano solo las blancas. El re con la tercera y con la quinta. El mi con la tercera y con la quinta. Mi, fa, sol y 5, mi, fa, sol, la, si. ¿Ya? Entonces, esta es una relación de triada de cada acorde. ¿Qué es lo que pasa ahora con nuestros chakras? Los chakras, como todos de alguna forma ya conocemos porque está más integrado dentro de nuestra cultura el tema de los chakras, el concepto de chakra nace en la cultura hindú y se encuadra dentro de los contextos sagrados de los Vedas, conocimiento, principalmente dentro de los conocidos como Upanishad, redactado en torno al siglo VII a.C. y en la palabra sánscrita chakra significa rueda, ¿ya? Que hace alusión a la imagen, cómo se perciben los chakras. Principalmente regulan, son centros energéticos que regulan nuestro campo energético, son puertas de entrada, ¿ya? Donde de alguna forma hay una mayor concentración energética. Entonces, aquí por ejemplo tenemos una tabla, estos centros energéticos, como en Oriente,
el paradigma en el que se trabaja en Oriente de alguna forma es más integrativo, un concepto va a estar asociado a muchos otros. No ven todo disgregado, no ven como acá, bueno, este es el pulmón, este es el aparato circulatorio, este es el aparato digestivo, se ve todo integrado, todo integrado. Asimismo, esto desde lo energético. Entonces, por ejemplo, un chakra tiene asociado órganos, tiene asociado mantras, vocales, elementos, ¿ya? La tierra, por ejemplo, el chakra 1, aparato digestivo, eh, tiene asociado algunas funciones desde lo vital, por ejemplo, el instinto de supervivencia, la energía emocional, lo sexual, la autopercepción, el amor, ¿ya? Tiene asociado colores y así también los nombres propiamente de cada uno de los chakras. Sin embargo, lo que a nosotros nos va a interesar aquí van a ser dos cosas. Las notas con los que en una primera instancia los vamos a asociar, ¿ya? De una forma objetiva, que el próximo sábado vamos a ver la energía subjetiva, que es lo que pasa, porque no necesariamente partimos todos desde un do, eso puede variar, pero eso lo vamos a ver el próximo sábado. Entonces, en una primera instancia, tal como estamos viendo aquí la construcción de los acordes, lo vamos a ver si es que nuestros chakras partieran justamente también desde la nota do. Entonces, el primer chakra va a estar asociado a la nota do, el segundo chakra, re, tercero mi, fa, sol, el quinto chakra, la y si, el séptimo chakra. ¿Ya? Alguien aquí levantó la mano, no sé cómo se verá eso. Hola, ¿me escuchan? ¿Aló? Hola, ¿Sí? hola. Tenía una duda respecto a ese gráfico, a esa gráfica que están mostrando. ¿De dónde surge esto de asignar la nota do al chakra raíz? No sé si lo vas a comentar luego, David, pero ¿Sí? siempre me ha surgido esa duda. ¿De dónde nace, digamos, y por qué, digamos, el raíz se vincula tanto a la nota do? ¿Sí? Desconozco. Esa era mi pregunta. Gracias. Esto, de alguna forma, tiene que ver acá al menos en Occidente, por lo que yo he estudiado, tiene que ver con una asociación en cuanto a, más que la nota en sí, que por eso le digo que eso es lo que vamos a ver la clase siguiente, porque evidentemente no necesariamente parte desde el do, al menos desde lo que yo he estado estudiando. Pero ¿por qué se asocia por lo general desde la nota do? Es por un sentido ascendente de sonido. ¿Qué quiero decir con eso? Que el sentido ascendente tiene que ver con que por producto de la resonancia que en el cuerpo generan ciertas notas, ciertas frecuencias, dice el doctor Rosamondo de Argentina, que estudió también todo el tema desde la musicoterapia, en su libro hizo un estudio en cuanto a la resonancia, con qué frecuencia resonaban las vértebras de la columna de las personas. Entonces, obviamente las vértebras inferiores de la columna, por ser un poco más grandes y más densas que las demás, porque las de abajo tienen que estar sosteniendo a las demás, ¿cierto? La resonancia que generan producto de algo físico, como te digo, de tamaño y de densidad, hace que el sonido que hace vibrar la parte inferior de la columna sea con tonos más graves. Y así para arriba, porque la columna vertebral hacia arriba se va achicando. Entonces, esta lógica de sonido ascendente, pa, 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 tiene que ver más que, siento yo, al menos personalmente, más que con la nota en sí, eh, por una forma de poder explicar mejor el tema de cómo se relacionan los chakras, ¿ya? Tiene una explicación, como te digo, física desde lo físico, pero yo siento personalmente que esta explicación es tal cual como te enseñan en música la escala mayor, o los modos griegos, o la escala menor. Siempre te la enseñan desde un la menor, ¿ya? ¿Por qué? Porque es lo más fácil, porque no hay alteraciones.
Si es que partiéramos estudiando en música, por ejemplo, ya, hoy día estás recién aprendiendo, te ponen frente al piano y te dicen ya, vas a aprender la escala de re mayor. Y esa no es tan simple como la de do, porque tiene alteraciones. En cambio, la del do es tocar todas las blancas nada más. Yo siento que esto es más conceptual y, y hay una energía subjetiva que hace ser que para cada persona sea diferente esta configuración. No necesariamente tú vas a partir del do, o no necesariamente vas a partir desde la nota sol, como hay algunas personas que lo dicen de esa forma. Hay una subjetividad, pero eso me voy a referir más en la próxima semana. Ahora quiero hablarles principalmente de la interrelación que hay entre los centros, entre los chakras. Independiente el primero suene como nota do, o re, o mi, o fa, o el cuarto chakra sea una nota do, re, mi, fa. No nos confundamos en una primera instancia con esos conceptos. Vamos, pensemos que es de esta forma, para entenderlo primero, y después vamos a ver dónde pueden estar esas diferencias, ¿ya? Entonces, por convención, en una primera instancia, vamos a decir que estas notas, los chakras están así relacionados, do, re, mi, fa, sol, así, para entender la interrelación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay una asociación con notas, con mantras, con colores, con aromas, ¿cierto? Cada chakra es un mundo que está interrelacionado con muchos aspectos. Sin embargo, nosotros, desde un punto de vista psicológico o anímico, los vamos a asociar a esto, ¿ya? Que esto también, aquí lo puse desde el do, pero hay que entenderlo como los chakras, desde las notas. Entonces, por ejemplo, mi primer centro, que aquí en una primera instancia lo vamos a ver asociado a la nota do, tiene que ver con el mundo material, es el chakra raíz, que nos habla de la estabilidad, de la confianza, de cómo, yo siempre lo explico esto en los cursos, como un árbol que tiene bien puestas las raíces en la tierra, puede venir un viento, tratar de botarlo y va a estar enraizado con firmeza al suelo, por tanto va a tener estabilidad, confianza. Y así también representa a nuestros ancestros, por el tema de las raíces, nuestro bagaje familiar. Nuestro segundo centro tiene que ver con el mundo sensorial, con el placer, con el bienestar, con el dinamismo, con el fluir, con buscar espacios de autocuidado. El tercer centro tiene que ver con el yo, con cómo estructuramos el yo, con nuestro ego, con el autoestima, con la autopercepción. Chakra 4 tiene que ver con el mundo emocional, con todo lo que implica el mundo emocional. El quinto centro tiene que ver con el mundo social, el diálogo, la integración desde el exterior, cómo nos involucramos con el mundo social, con los amigos, con la gente. El sexto tiene que ver con todo nuestro mundo racional, con las creencias, con las estructuras mentales que generamos para poder funcionar. Y la nota, el último centro que tiene que ver con la nota sí, tiene que ver justamente con el sí mismo, con el yo trascendente, con el self que habla Jung, ¿ya? Entonces, nosotros esto de los chakras, nosotros ahora vamos a empezar a utilizar estos conceptos asociados a cada uno de los centros, de los chakras, porque de alguna forma es la energía anímica que nos propone cada uno de estos centros. Chakra 1, chakra 2, 3, 4, emocional, 5, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que aquí le asociamos notas musicales, podemos de alguna forma, se nos abre un espacio, una puerta de entrada para poder tratarlos también desde un punto de vista teórico, desde la teoría musical. Entonces, si es que empezamos a hacer esta misma asociación de acordes, do, con la tercera y la quinta, vamos a encontrar una relación entre el do, el mi y el sol. ¿Y qué es lo que quiere decir eso a nivel de nuestros chakras? Que mi primer centro, el do, va a estar en relación con el mi, chakra 3, y así también con el sol, porque están en función de terceras y quintas. Así también el chakra 2, que tiene que ver aquí, como decíamos, con la nota re,
Entonces este centro, el segundo, la nota re, va a tener una relación con la nota fa y la nota la. Entonces el re va a tener una relación con el fa y con el la, ¿cierto? Por una relación musical, porque estas tres notas generan un acorde. Estas tres notas funcionan en conjunto y suenan bien, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que podríamos decir entonces? Vamos a tomar el ejemplo, un ejemplo desde el chakra 1, desde la relación de la nota do. Y vamos a ver que, por ejemplo, ¿qué es lo que, cómo se puede empezar a ver esto ya desde un punto de vista desde lo psicológico, para empezar a analizarlo? Vamos a ver que, por ejemplo, nuestro mundo, nuestro chakra 1, que tiene que ver con la estabilidad, con la confianza, con nuestras raíces, tiene una relación directa con cómo nosotros vamos a trabajar en cuanto a nuestro propio ego, a nuestra autoestima, a nuestra autopercepción. Nuestro chakra 1, que tiene que ver también con nuestro ancestro, con la familia, con el núcleo familiar, con lo que aprendimos familiarmente, tiene que ver obviamente en un aspecto cómo nosotros vamos a estructurar nuestro ego, nuestra autoestima, nuestra autopercepción. Si es que, por ejemplo, crecimos en un entorno donde fuimos vulnerados, donde nos decían siempre que éramos tontos, que éramos estúpidos, que no íbamos a llegar a ningún lado, ese chakra 1, ¿ya? Esa estabilidad, esa confianza, eso que debería haberme otorgado quizás mi núcleo familiar, no me lo entregó. Y mi autopercepción, que tiene que ver con la nota mi, se va a ver afectada, se va a ver alterado esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una relación directa, porque están en relación de tercera, en relación de un acorde, estas dos energías. Así también con la nota sol, que tiene que ver con el chakra 5, como veíamos acá. ¿Y qué es lo que nos habla el chakra 5? El mundo social, el diálogo, la integración. Entonces, imagínense, yo nací en un lugar donde, como les decía, no me trataron bien, me decían que era tonto, tuve carencia, no generé un buen apego, mi estructura del yo se va a ver afectada. Quizás no tenga mucha autoestima, quizás me cueste, eh, la autopercepción que tenga de mí quizás no es muy favorable. Y eso evidentemente va a afectar en mi mundo social, en cómo yo me comunico a los demás. Quizás si es que no genero un ego o un yo muy bien estructurado, mi autoestima eh, se va a ver muy disminuida, entonces quizás yo al mundo exterior no me muestre mucho. Tal vez como no tengo mucha autoestima, me reste de lo social y quizás viva más apartado de lo social, sea más tímido, más tímida. Me cuesta exteriorizar, porque si es que aprendí desde mi núcleo familiar, desde mis raíces, desde mi confianza, que todo lo que yo hiciera iba a estar mal, si es que nunca me estimularon desde ahí, ¿qué es lo que yo como autoconcepto de mí mismo voy a querer mostrar al mundo exterior? Entonces hay una relación intrínseca entre estos tres conceptos anímicos que tienen que ver con una relación de triada. Y así también, si es que, por ejemplo, yo tuve un evento a nivel social, algo me pasó, por ejemplo, no sé, cuando me iba a titular, por ejemplo, en el colegio, iba subiendo la escalera al escenario y me caí. Me tropecé, me caí frente a todo el colegio, ya, en lo social, y todos se burlaron de mí y fui el alma reír de todo y todos se acuerdan de mí. Ese evento, que fue en lo social, en la nota sol, que tiene que ver con el mundo social, con la exteriorización, obviamente va a afectarme a nivel del ego, porque yo voy a sentirme humillado, ¿ya? Y esa humillación, esa autopercepción que tiene que ver con el ego, con la nota mí, va a afectar también mi confianza, mi estabilidad, mis raíces. Quizá producto de que sufrí una humillación pública, me afectó mi ego y eso también de alguna manera va a afectar en mis confianzas basales, en mis raíces. Entonces, cualquiera de estos tres notas, cualquiera de estos tres chakras que se vea desequilibrado, va a afectar el acorde entero. Entonces no es tan simple como decir,
a ver, mira, tiene un desequilibrio en el chakra 3, armonicémoslo. Bueno, ¿y qué pasa en la función con las otras dos notas? Trabajando en función de triada, ¿ya? Entonces aquí uno empieza a ver algo muy interesante, porque estos dos ejemplos que yo le he dado tienen mucho sentido, tienen muchísimo sentido, eh, y se explica muy bien desde esta teoría musical. Ahora bien, vamos un poquito más profundo, vamos un poquito más complejo. La nota do, si es que hablamos de a nivel de acordes, ¿ya? La nota do puede estar como tónica, como 1, do, re, mi, ¿cierto? Y después está la quinta, ese es el acorde de do, pero también la nota do puede estar en función o de tercera o de quinta de otro acorde, ¿ya? Entonces la nota do no solamente uno la va a trabajar o no solamente va a estar en función de tónica, de 1. Aquí, por ejemplo, en el acorde de la va a ser la y la tercera de la, si, do, ahí está el do, y la quinta es la, si, do, re, mi. Pero aquí en este acorde, en el acorde de la, también está el do, en función de tercera, ¿ya? Así también, en el acorde de fa, va a estar fa, fa, sol, la tercera, y la quinta, fa, sol, la, si, do. Es la quinta, también está el do. Entonces aquí se empieza a poner entretenido y complejo, como les decía, tal como nosotros también somos muy complejos, la energía de la nota do, la estabilidad, la confianza, nuestras raíces, lo familiar, también entra en juego no solamente en la triada del mi y el sol, por ser el acorde de do, mi, sol, sino que también en el acorde de fa está en relación de quinta. Entonces, la estabilidad, la seguridad, lo que implica la nota do, también entra en juego cuando hablamos de las emociones. La estabilidad, la confianza, nuestros ancestros, también entran en juego esta energía cuando hablamos del la, que tiene que ver con la energía racional, con nuestros pensamientos, con nuestras estructuras de pensamiento. Entonces, ahí yo generé este otro cuadrito que tiene que ver justamente lo que explicaba anteriormente. Si yo tomo una nota central, do, esa es la nota que yo voy a tomar como central, ese es el do, esta energía, por el acorde que se genera, si es que yo considero al do como tónica, va a ser un do, la tercera un mi y un sol, como lo hablamos acá, ¿cierto? Un do, un mi y un sol. Y ahí está el do como primera. Pero si es que el do juega una relación de tercera, va a estar implicada la nota la. Aquí, la, do, mi. Y aquí, si yo retrocedo un puesto, está el la, está el do y está el mi. Y ahí también entra en juego la nota do. Está en la nota central. Y si yo voy al acorde de fa, está el fa, el la y el do. Acá está entonces el do en relación de quinta, el fa, el la y el do. Entonces, el do, de alguna forma, entrega su energía directa, influye, como les decía en el ejemplo, mi estructura, mi confianza, mi estabilidad, tiene una fuerte relación en cuanto a cómo yo voy a estructurar mi ego, el mí, ¿ya? Mi autopercepción, mi autoestima, y así también va a impactar fuertemente en cómo yo voy a tener la capacidad de expresarme hacia el mundo exterior, cómo yo me comunico con el otro. Si es que yo tengo una baja autopercepción mía, es posible que esta comunicación, que este integrarse en el mundo social, se vea afectado, ¿ya? Pero sin embargo, hay notas, ¿ya? Que incluyen a la nota do y que de alguna forma proponen energías hacia la nota do. Desde la nota do central, si lo vemos en el sentido del horario de la aguja del reloj, va a estar entregando energía, y desde la nota fa, el la y el do proponen energía.
o estructuran también una parte importante de la nota do central. Entonces, ¿cuál es el análisis que podríamos hacer aquí de todas las notas en la que está en relación este puro centro? El primer centro, que estamos hablando de la nota do. Si es que decimos que esta nota do central tiene que ver con las confianzas, con las raíces, con la estabilidad, con lo familiar, ¿cierto? ¿De qué forma las estructuras mentales que yo tengo, mis propias estructuras mentales, mis pensamientos, mis creencias, van a influir y van a determinar también en cómo yo conceptualizo o cómo yo integro racionalmente esa confianza? ¿De qué manera lo que me propuso las creencias familiares, ya, que tiene que ver con la nota 2, pero esas creencias familiares, si es que mi familia, por ejemplo, es evangélica, ahí hay una creencia basal, familiar, y esas creencias estructuran mi confianza. Cualquier estructura mental, mi forma cognitiva, cómo se organiza de alguna forma, se van a organizar para poder entregarme la confianza necesaria, ¿ya? La estabilidad del yo, de mis raíces, para poder desde esa confianza estructurar mi yo y mostrarme hacia el exterior. Pero esa confianza, esa estructura, viene dado por algo de mis creencias. Toda la estabilidad, esta falsa estabilidad que uno tiene, desde donde uno estructura su yo, su ego, está en base a ojalá tener una estabilidad, una seguridad, una confianza. Y eso se estructura por tus creencias, ¿ya? Desde la programación neurolingüística esto está muy estudiado, cómo nuestras estructuras mentales van a ir determinando nuestra realidad, cómo nos estructuramos nuestro yo, nuestra autopercepción, desde las creencias que nos entregó, desde las creencias, nótala, que nos entregó nuestro núcleo familiar, que tiene que ver con el do. Y así también, de qué forma la emoción, nuestro mundo emocional, media también en nuestra estabilidad basal, que es esto que yo les decía. ¿Qué pasa si es que mi entorno familiar no es cariñoso cuando yo fui niño? Si es que no me entregaron el amor, si es que no hubo una conexión emocional, esa emoción determina cómo yo voy a vivir mis confianzas, mi estabilidad. Entonces, por eso les digo que hay energías, es como ver el mapa completo, cómo funciona esto. Porque la estabilidad familiar, mis raíces, es como un árbol. Un árbol no crece espontáneamente. Un árbol echa raíces, pero ¿gracias a qué? A que tiene agua, a que tiene sol, a que va alguien quizá y la cuida. Es justamente eso. Nuestra seguridad, nuestra estabilidad, desde donde nosotros conformamos nuestro yo, nuestra estructura de personalidad, que finalmente después eso se manifiesta a través de mi rol en la sociedad, está determinada por las creencias mentales que yo desarrollé, así también por mi entorno familiar, cómo me potenció o no me potenció desde lo emocional. Entonces, la emoción y lo racional va a darme una estructura de estabilidad que se va a ver manifestada en el do, en la nota central, y esta nota central del do se va a ver manifestada su energía en cómo yo estructuro mi personalidad, mi yo, y así también cómo yo voy a relacionarme con el entorno, con el medio. Eso es lo que explica este cuadrito, ¿ya? Y ya para ir terminando esta interrelación, llegamos a este cuadrito, que era el primero que veíamos en la primera diapositiva. Entonces aquí está esto mismo, el do, el mi y el sol, en la amanecida del reloj, do, mi, sol, y desde atrás las energías que de alguna forma estructuran a la nota central o que influyen en la nota central, está el fa, el la y el do, ¿ya? La emoción, lo racional, lo cognitivo, la estabilidad, la estructura del yo en el mí y mi mundo social. ¿De qué forma? Aquí ya para terminar, ¿de qué forma, por ejemplo, este cuadrito te muestra la interrelación que hay? Cualquier nota que yo tome aquí, si cuento 2 hacia adelante, en la manecilla del reloj,
me va a dar la relación de triada. Entonces aquí tengo un do, do, mi, sol. Pero si lo tomo desde el mi, sol, si. Mi, fa, sol, la tercera, mi, fa, sol, la, si, la quinta. Entonces es un acorde también, desde cualquier punto que yo lo tome. Pero aquí lo interesante es que por una relación de quintas y de cuarta, ¿ya? ¿Qué es lo que está marcado aquí en las rayitas del medio? Esta relación, de alguna forma, este modelo teórico, plantea de qué forma poder estabilizar o dar un equilibrio a la nota, al aspecto que nosotros queramos considerar. Como estamos viendo el do, la nota do, que tiene que ver con las raíces, con la estabilidad, con la confianza, lo que nos propone esto es que si queremos de alguna forma equilibrar, si es que una persona es demasiado quizá estructurada o hace falta confianza, hay que sí o sí indagar en el mundo emocional por la relación que existe en cuanto a quinta, ya, desde el fa, por cuarta de do, do, re, mi, fa, ya, por cuarta, y ver también, potenciar el tema desde lo social. ¿Qué es lo que pasa a nivel emocional, aspecto interno de la persona, y equilibrar en cuanto al mundo social, a la comunicación, a poder integrar todos estos conceptos? Yo, para poder generar de alguna forma un equilibrio en este centro, necesito volver a contactar con el mundo emocional, pero ¿cómo contacto con el mundo emocional? A través del diálogo, de la integración, de la comunicación. Generando una comunicación, un diálogo, yo voy a poder permitirme trabajar la emoción, que de alguna forma es desde la base. Hay varias teorías, hay varios como ramas desde la psicología que plantean justamente cómo la emoción, cómo la base emocional es la estructura o el pilar fundamental desde donde nosotros vamos a estructurar nuestra confianza, ¿ya? Entonces, esto ha sido lo que les quería compartir con un ejemplo de un solo centro. Esto es con todos. Esta misma relación que yo le hablé es con todos los centros, con todos los chakras. Uno puede ver o analizar de esta misma manera cada uno de los centros. El segundo centro, ¿con qué se relaciona? ¿Cuál es la implicancia psicológica? ¿Cuáles son las energías que influyen en este centro desde lo psicológico? De cómo se estructura, por ejemplo, el centro desde la sexualidad, cómo vivenciar, cómo equilibrar, desde dónde vincular este aspecto para poder darle un sentido, para poder darle el sentido propio que la persona necesita para equilibrarlo. Entonces, si se dan cuenta, queridas amigas, queridos amigos, esto es más que decir, bueno, chakra 4, toquemos el cuenco, no sé, yo que me relaciono con el tema de los sonidos. Hay algo mucho más vasto, hay algo mucho más profundo que se puede analizar y que tiene que ver justamente con la teoría musical en el aspecto más básico, porque aquí no nos metemos con la séptima ni con las sustituciones de segunda o de cuarta. Esto es lo más básico, triadas, do, mi, sol. Y fíjense con esa relación de tres notitas, cómo sale toda esta información que nos da de alguna forma pistas para poder enfrentarnos a nosotros mismos o también en nuestro trabajo terapéutico con otra persona. Así que eso quería compartirlo hoy día. Muchísimas gracias por su atención. Aquí vi que han hecho algunas preguntas, así que no sé si es que alguien quiere decir algún comentario, alguna pregunta, no sé, lo que ustedes quieran. Hola David, quiero hacer una pregunta con respecto a lo que estábamos viendo del cuadrito de las tríadas en específico. Se supone que si uno indaga en cuanto a la personalidad por medio de las notas musicales,